Hola a todos, mi nombre es Laura Stefolani, soy bióloga, soy magíster en biología de la conservación. Actualmente estoy trabajando en la Fundación Natura Argentina, que es una organización que promueve proyectos de creación de áreas protegidas en nuestro país. Y en esta oportunidad me convocaron para hablar sobre biodiversidad y conservación en un escenario de crisis climática. Para ello, me parece importante que comencemos conceptualizando lo que es la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de la diversidad de seres vivos que existen sobre el planeta, las interacciones o las relaciones que generan entre ellos y con el medio en el que viven. Para responder esta pregunta clave, que es por qué conservar la biodiversidad también es una estrategia climática, necesitamos adentrarnos sobre otro concepto, que es la resiliencia climática. La resiliencia climática es la capacidad que tienen los sistemas naturales, sociales y económicos de responder y de adaptarse de manera eficaz a los impactos de la crisis climática o del cambio climático. En esos impactos pueden ser extremos, como pueden ser las inundaciones, o pueden ser graduales, como puede ser el aumento de la temperatura o el aumento del nivel del mar. Es por ello que la biodiversidad es una aliada fundamental de la resiliencia climática. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de proveer recursos y mecanismos a los ecosistemas y a las comunidades que dependen de esos ecosistemas para poder adaptarse, responder y transformarse frente a la crisis climática. Es por eso que decimos que conservar la biodiversidad es una herramienta para mitigar y adaptarse al cambio climático. La biodiversidad lo puede hacer a través de diferentes niveles. Por un lado, hablamos de lo que es la estabilidad de los ecosistemas. Los ecosistemas más diversos en general tienden a ser más estables y esa estabilidad le permite o le brinda una mayor resistencia a diversas perturbaciones climáticas. Por otro lado, las contribuciones de la naturaleza a las personas o los recursos naturales o los bienes y servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad son también aquellos que conocemos como puede ser regular el clima, en caso de la captación de carbono o de la regulación de la temperatura, tiene la capacidad de reducir riesgos actuando como barreras naturales frente a inundaciones, por ejemplo, tiene la capacidad de filtrar y almacenar el agua frente a procesos como pueden ser las sequías, y además tienen la capacidad de mantener suelos fértiles y productivos en cuanto a la necesidad de brindar seguridad alimentaria. Pero lamentablemente la biodiversidad sufre amenazas o tiene diversas amenazas y presiones ambientales que pueden poner en riesgo su sostenimiento. Algunas de ellas seguramente las conocen, lo que es la fragmentación o el cambio del uso del suelo, presencia y la incorporación de especies exóticas invasoras que compiten con las especies nativas del lugar, los incendios. Realmente la pérdida de la biodiversidad debilita la capacidad de adaptación de los ecosistemas en un contexto de crisis climática. Entonces, me parece importante que podamos identificar qué acciones concretas se pueden llevar a cabo para poder conservar la biodiversidad. Algunas de ellas son las que voy a mencionar. Por ejemplo, la restauración de ecosistemas. La restauración de ecosistemas es lo que conocemos comúnmente, entre ellas una de las acciones es la reforestación. Pero también podemos hablar de lo que es el manejo de especies exóticas que compiten con las especies nativas, como mencionamos anteriormente. También llevar a cabo proyectos de conservación in situ y ex situ de especies de interés. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de conservación in situ, hablamos de querer conservar una especie clave de un ecosistema en el sitio en el que vive, en el hábitat en el que se desarrolla. Y cuando hablamos de proyectos de conservación ex situ, estamos hablando de proyectos que están vinculados a el sostenimiento de esa especie, pero fuera de su hábitat natural, como puede ser un banco de germoplasma o refugios en donde se encuentran especies que están en peligro de extinción. Por otro lado, promover el uso sostenible de las contribuciones de la naturaleza para las personas. Eh, Esto es importante considerar, ¿por qué? Porque no solo tenemos que pensar en que esos recursos o esas contribuciones solo son para las generaciones o la generación actual, sino también tenemos que pensar en las generaciones futuras, que esos recursos se sostengan en el tiempo y que puedan ser utilizados en las próximas generaciones. Por otro lado, y no menos importante, la participación de las comunidades locales. En proyectos de conservación vinculados a la conservación de la biodiversidad, las personas que viven en esos sitios son los que mayor conocimiento tienen de las especies que cohabitan con ellos. Entonces, para poder identificar agentes de conservación local que sepan cómo se desarrolla esa biodiversidad, es importante incorporarlos en la toma de decisión de estrategias de conservación.
La educación y la sensibilización son fundamentales. No podemos conservar lo que no conocemos. Es importante poder brindar información concreta y precisa a las comunidades de las especies que cohabitan con ellas. Cuando conocemos, sabemos que queremos conservar porque son las personas, o mejor dicho, las especies que conviven y forman parte del lugar en el que vivimos. Un punto sumamente importante es el acompañamiento de estas estrategias al lado de lo que sería la legislación y las políticas públicas. Las leyes, los instrumentos legales, el marco legal nos permite tener herramientas para monitorear y controlar que esa biodiversidad que queremos conservar se haga en un marco de legalidad. Y de esa manera también hacemos partícipes a los gobiernos locales en la toma de decisión de cómo llevar a cabo estos procesos. Y por último, la creación y gestión de áreas protegidas. En este punto me gustaría detenerme un poquito. En primera instancia, definir lo que son las áreas protegidas. Las áreas protegidas son espacios que están geográficamente definidos, que se utilizan para conservar valores naturales y culturales a largo plazo, y en particular vienen acompañados para su creación de un instrumento legal. Básicamente, estos espacios permiten llevar a cabo procesos de conservación de biodiversidad de manera in situ, como mencionamos anteriormente, pero además pensar en planes de gestión, en planes de manejo que sean específicos para especies de interés. En general, las áreas protegidas contienen lo que conocemos como especies endémicas, que son estas especies únicas que no se encuentran en otro lugar de nuestro planeta. Entonces, tienen aún mayor importancia de conservar porque no vamos a encontrar esa especie en otro sitio de este planeta. Entonces, requiere de pensar estrategias específicas para esas especies. En Argentina en particular tenemos más de 500 áreas protegidas que conforman lo que conocemos como el Sistema Federal de Áreas Protegidas. Estas áreas protegidas son algunas de jurisdicción nacional, otras provinciales, pero todas ellas integran el mismo sistema y tienen el mismo fin que definimos anteriormente. Podemos también mencionar que actualmente aproximadamente el 13% del territorio terrestre nacional se encuentra protegido y un 7% del territorio marino nacional. En ese marco, como mencionamos anteriormente, todo lo que es el marco normativo, es importante considerar a nivel internacional y a nivel nacional qué acciones se llevan a cabo para poder no solo llevar a cabo acciones de la parte académica, desde los territorios, sino también apoyarnos sobre estructuras legales que nos permitan llevar a cabo estos proyectos, pero con una mayor interacción entre todas las partes que forman la sociedad. En este caso me parece importante mencionar el Convenio de la Diversidad Biológica. Es un convenio que se declaró en 1992. Nuestro país, Argentina, es un país signatario de este convenio y luego fue ratificado a través de una ley nacional. Y este convenio nos permite establecer metas y acciones concretas para conservar la biodiversidad. En Argentina existe una diversidad de legislación vinculada a la conservación de la biodiversidad. Algunas son planteadas a nivel nacional, como leyes nacionales, puede ser la aprobación del Convenio de la Biodiversidad Biológica, y eso nos permite también entender que las provincias que tienen jurisdicción sobre esos recursos naturales tomen acciones en cuanto a la legislación para poder conservar estas especies. Algunas de ellas pueden ser prohibitivas, como puede ser la caza de especies nativas, particularmente cuando estamos hablando de especies que se encuentran en peligro de extinción. También leyes que promuevan el manejo de especies nativas en caso de que sea necesario. También, como mencionamos, las especies exóticas, invasoras, que pueden llegar a generar cierta competencia y poner en riesgo nuestras especies nativas, también están reguladas por instrumentos legales. Como mencionamos anteriormente, tanto las áreas protegidas como los monumentos naturales se crean en su mayoría a través de leyes, que pueden ser leyes nacionales o leyes provinciales. Eso dependerá del tipo de categoría en el cual se quiere establecer eh, esa ley o esa categoría de protección en términos de áreas protegidas. Todos ellos son necesarios. ¿Por qué? Porque se traducen en políticas públicas y en presupuestos asociados para llevar a cabo acciones de conservación de la biodiversidad de manera directa. En definitiva, y concluyendo, en un contexto de crisis climática, conservar la biodiversidad no es una opción, es una estrategia que es inteligente y necesaria.
Pero más aún es importante comprender que cualquier proyecto de conservación, para llevar a cabo la conservación de una especie en particular, es importante que las comunidades que viven y conviven con esas especies formen parte de la toma de decisión de cómo vamos a conservar esas especies. Son ellos quienes conocen y quienes saben cómo se desarrollar. El involucramiento de todos los sectores de la sociedad va a permitir que llevemos a cabo estrategias de conservación mucho más efectivas. Muchas gracias.